O sea, seres espirituales, por así decirlo. Exacto, seres vivos que no son orgánicos, digamos. Lo interesante en realidad, bueno, que tú no crees en explicaciones esotéricas o fáciles, supongo, entiendo así. Esotéricas y fácil no es lo mismo. O sea, esotéricas, sí creo en explicaciones esotéricas, pero no en explicaciones fáciles. O sea, cuando me dices que crees en explicaciones esotéricas, ¿como cuáles? Por ejemplo, la que se te sentó el muerto, una de ellas. No, eso no es una explicación esotérica, es una explicación fácil. La explicación esotérica sería que tu cuerpo está tratando de despegarse, o una parte de ti está que se manifiesta. Pero eso tampoco, eso no es ni esotérico, eso es una lucubración, una hipótesis a lo mucho. Pero digamos. esotérica, porque tiene un fundamento en esta cuestión que yo te he platicado del chamanismo, que considera el cuerpo del ser humano físico la parte más pequeña del todo el cuerpo. Pero eso no es esotérico, eso sí hoy en día prácticamente científico. O sea, no me parece un campo debatible hasta dónde se expande la mente, digamos, ¿no? Pero sí lo es, porque mira, en este sentido lo es. El significado lo que quiero decir que hasta ahora la mente es que la mente va más allá e implica mucho más que lo que está dentro de su contenedor, si es que lo hay, ¿no? Exacto. Ya, entonces, el significado del Cristo es esto precisamente, es una explicación esotérica de la constitución física, de la constitución del cuerpo humano. No nada más visto desde lo que detectan nuestros sentidos, sino también considerando las coberturas energéticas que son mucho más grandes que el cuerpo. Está el cuerpo físico, el cuerpo, no sé cómo le llaman, astral, y el cuerpo, o sea, hay tres, ¿no? La más grande es como una especie de huevo de energía, como una especie de huevo lumínico. Esa tercera capa del cuerpo es pura energía y está a cierta distancia del cuerpo físico, porque si estuviera adentro y no estás preparado para tenerlo adentro, simplemente te desintegras. Entonces, ese es el cuerpo crístico. Y el significado del Cristo es que ese cuerpo lumínico estaba en su cuerpo físico por el manejo que tenía de su energía. Ya, pero esto no tiene mucha relación, o por lo menos no directa con una explicación a este fenómeno del hecho de que en todas las personas entrevistadas hay este factor común de la presencia clara de una persona oscura, que se sienta a tu lado o se echa encima tuyo o te oprime, etcétera. Entonces no estamos hablando de una coincidencia, porque una coincidencia pues son 3 o 4. Si estamos hablando de miles que se repite, entonces estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces yo digo, explicaciones esotéricas o fáciles o hipótesis X, infinitas. Pero claro, si uno trata de encontrarle una explicación tan común como el fenómeno, ¿me explico? Hay un límite ahí de lo físico, o sea, los factores de estar echado sobre tu espalda, del momento de transición entre estar despierto y dormirse, o al revés, etcétera, etcétera, que son comunes, se repiten y que pueden ser suficientes como la explicación, pero eso no explica de ninguna manera por qué hay esta presencia tangible, visible, el parálisis, el poder ver con los ojos cerrados o abiertos, la mezcla entre el mundo onírico, ¿no?, y lo que realmente te está rodeando en ese momento. Y ya son muchas sugerencias, ¿no?, que tampoco puedes evadir y decir, ok, bueno, la explicación simplemente es que pues me estaba durmiendo y estaba sobre mi espalda.
¿no? Bueno, esta que te conté de la vela no estaba sobre la espalda, estaba de lado. Y por eso pude empujarme, porque al mover los brazos pegué sobre la pared y cambié de óptica, de perspectiva, y alcancé a ver un pedacito que no estaba en la flama, y entonces ya se destruyó la ilusión. Y se reintegró. El cerebro funciona así, o sea, acomoda pedazos, y puede ser que esos pedazos que está acomodando pues ven algo que nada más está viendo ese sujeto desde su perspectiva, y no existe para nadie más, pero para ese sujeto ahí está, ¿no? Cuando a mí me pasó esta experiencia que te conté, que es más bien típica, mi explicación después de un tiempo, ¿no? Porque primero pues es el susto y todas las X, ¿no? Después de un tiempo, quiero decir unas horas probablemente, ¿no? Era como que la sensación fue clara, la referencia más clara, la sensación más parecida era de que es el momento en que se está separando lo que llaman tu cuerpo astral, y que de pronto tomas conciencia y vuelve a caerte encima, ¿no? Y por eso hay esa presión, etcétera, ¿no? Es la otra explicación que te decía. Pero no, a mí no me eso me satisfizo como explicación personal, porque según yo me había pasado una cosa única y rara, que más bien si la cuentas pues eres un loco, ¿no? Pero ya después de ver que, digamos, es un caso casi común, frecuente, La última vez a mí me pasó. ya no me satisface esa explicación de que mi cuerpo astral no lo veo como igual que lo ves tú el tuyo, ¿no? Que todos son unos seres oscuros, una sombra que te presiona, y además la sensación del miedo es muy clara, la sensación del terror, y la sensación del terror tiene un origen, ¿no? Entonces no es algo bueno lo que te está pasando ahí, no es algo voluntario, no es tu propio tú. No, pero también puedes pensar que el miedo proviene de lo desconocido, porque no es algo que tengas de lo que tengas referencia, y el hecho de perder el control sobre tu cuerpo, pues definitivamente te hace sentir vulnerable, ¿no? Y como no tienes referencias de qué es lo que está pasando cuando sucede que pierdes el control y de tu cuerpo, pero no de tu percepción, o bueno, o no pierdes la percepción, el control de la percepción, no sé, no la tienes tampoco, tal vez, pero no es habitual, y entonces, bueno, pues eso como cualquier cosa desconocida atemoriza, más o menos. Ya, eso me explica el miedo, pero entonces, y la presencia de este personaje tan similar, digamos, para no decir idéntico, porque siempre hay variaciones y matices, ¿no? Pero estamos hablando de esta persona que se sienta a tu lado, que se echa encima tuyo, que ya es un poco más allá de la simple... Es un factor externo o X más allá del simple hecho de no poderse mover. Yo creo que no es una persona. Sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Persona en el sentido... No le quiero poner nombre, digamos. Es que nuestra percepción, nuestra manera, pues no lo pones más atrás. Ahí en ese mismo, pero sobre la carpeta de los minutos. Sí, está bien. ¿Y está apuntando? Sí. Oye, a lo que me refiero es que uno es como el acto de crear un Dios, ¿no? Creas un Dios cuando supones que hay una fuerza más poderosa que tú mismo. Ya, pero ojo, supones, uno, no implica ver y sentir, y segundo, la imagen divina, entre comillas, la social, que no es de la que estamos hablando, sí, es transferida culturalmente. Acá estamos hablando de una entidad que tú, yo, el chino y el uruguayo y el no sé cuántos van a tener similarmente, independientemente de sus culturas y su religión. Estoy de acuerdo, pero todos compartimos el mismo cuerpo,
y compartimos esta misma tendencia a darle forma de nosotros mismos a las cosas, a las que entendemos y a las que no entendemos. Cuando un gato maulla decimos que está llorando, cuando en realidad pues no sabemos si está llorando o maullar es una actividad que nosotros no podemos hacer. No es nada más que producir un sonido que suena a maullido, sino es también un Pero lenguaje. ojo, ahí hay filtro para que no sea muy fácil la cosa, ¿no? Es que no puedas definir que el gato está llorando o no, es muy relativo, ¿no? Porque yo creo que tú con tu animal casero, o tu perro o tu gato, en cierta medida importante sabes cuando el gato está llorando o pidiéndote algo o qué sé yo, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no siempre las expresiones, creo yo que no siempre las expresiones son igual que nosotros las recibimos como ellos las están manifestando. O sea, a veces nos puede parecer un llanto y en realidad puede ser nada más que el animal aprendió que ese es un sonido que te hace reaccionar y entonces logra bueno, estamos hablando de comunicación simple y clara entonces, porque sí, es el mismo proceso que hace un bebé. sí, totalmente, totalmente. Y además no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente lo mismo hacemos con las divinidades. Les damos un cuerpo y les damos una apariencia para entenderlas, pero a fin de cuentas es como un estado infantil de la comprensión de lo absoluto y de la Ya, pero comprensión del misterio. por lógica, si tú me estás queriendo decir con esto que esta imagen, digamos, o esta apariencia que es común en todas estas experiencias de las que estamos hablando, entonces tendría que ser diferente, tendría que estar adaptada a su entorno social, cultural, etcétera, a la religión, ¿no? Unos verían pues, a un cachudo, otros a qué sé yo, pero son todas similares, son todas humanoide, oscuro, entre sombra, el nombre común, Shadow Man, ¿no? O sea, común, pero de miles, con excepciones y matices, ¿no? Se sentó, se echó, más chico, más grande. Pero la reflexión que hago a ese respecto es que nuestras limitaciones perceptuales o de conocimiento que nos obligan a darle forma a las cosas, la tengan o no, para entenderlas, nos hace pensar que esa sombra, hombre sombra, es un hombre, porque nuestra limitación no nos permite ver más de eso. No, es una suposición, eso es una explicación excelente para la parte que no sabemos. Bueno, y es que hacia allá voy, o sea, no es una explicación, sino más bien es como tratar de explorar el hecho, porque definitivamente hay mucho más de misterio que de certeza en este asunto, ¿no? En todo. Y además, en todo, por supuesto, en todo. Y además, ese misterio es una de las cosas que tranquiliza, que no deja dormir tranquilo a la razón. Y creo que tenemos la tendencia a darle explicación a todo para calmar nuestra incertidumbre y no tenemos la costumbre y el entrenamiento de convivir con la incertidumbre, de explorar la incertidumbre Ahí estoy completamente de acuerdo. Vamos, para hablar claramente, yo tengo cierto control sobre lo que sueño, ¿no? Entonces, siempre hay en la etapa infantil, obviamente, el miedo en el sueño, no te persigue el monstruo, etcétera, hasta que, si eres una persona entrenada, digamos, llega un momento que ya tú lo persigues al monstruo o te diviertes con él, no hay tal monstruo, ¿no? También pasa en los sueños, que no es exactamente lo que estamos hablando, que a veces no te puedes mover y hay la incomodidad, ¿no? Lógica al respecto, etcétera. Pero a mí lo que hay una palabra común que define esta experiencia, que es, no quiero sonar escandaloso, por eso no voy a decir terror, pero
es intranquilizante, digamos, no es una experiencia agradable, ¿de acuerdo? Claro. Sobre todo la primera vez, porque en tu caso yo solamente le he tenido una, tú le has tenido 8, entonces... No, ninguna vez ha sido agradable. Te digo la última vez, que la última vez fue aquí, fue mucho menos intensa que otras, pero Xochiquétzal, cuando me desperté, cuando logré despertarme, Xochiquétzal estaba al lado, o parado, no me acuerdo, y me preguntó qué pasaba. Y no le quise contar, no sé por qué no quise hacerlo, pero le dije, no, nada, tenía un sueño. No, o sea, pero también era, o sea, no contarle, ahora me doy cuenta, que era como no querer revivirlo, porque no había sido agradable. O sea, nunca, ni una vez ha sido algo que yo tenga la sensación de sacarle algún provecho, o que sea una experiencia fuerte y que me enseñe. Ahora, sin buscar explicación, ¿no? Porque la parte de buscar explicación es un tanto infinita y quizás arrogante, ¿no? Casi. Arrogante y totalmente engañosa. Pero digamos, para resumirnos a los hechos, digamos, o a la experiencia o a la sensación, ¿cómo describirías tú, aunque ya lo hiciste parcialmente, ¿no? Esa sensación, o sea, sobre todo si lo has tenido 8 veces, más allá de, ojo, no quiero la explicación física, porque la explicación física la conozco, qué parte del organismo ocasiona esto y por qué lo ocasiona, me está claro, ¿no? Bueno, eso ahorita lo explicas tú, porque a mí no, pero... No, porque, o sea, pasa por bajo ciertas circunstancias, digamos. Por ejemplo, la abstinencia de la fase REM hace que tu cuerpo sea más propicio a que te pase eso. Y hay una serie de factores. A lo que voy es que no me interesa tanto la explicación física, porque la explicación física no me va a explicar la presencia. Por último, el terror puede estar explicado por cosas simples como lo que tú dices, el no poderte mover, pues aterroriza a cualquiera, ¿no? Sobre todo si estás entre comillas despierto. Entonces, bueno, pues ahí dejo la parte del terror. Pero la presencia, insisto, no solamente visible, tangible, etcétera, que es común en todas estas personas diferentes, culturas diferentes, es bastante sugerente. Y tu explicación de que, claro, el recurso mínimo humanoide sombras es coherente, digamos, ¿no? Pero no explica la sutileza de la sensación que quiero que tú me expliques. Y eso es lo que quiero saber, ¿no? ¿Cuál es la sensación? O sea, ¿qué está pasando en esos segundos? ¿Qué función cumple, si quieres? ¿Qué está pasando? ¿Qué especula quién se sienta a tu costado, si es que se sienta alguien a tu costado? ¿Para qué se sienta a tu costado? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la sensación? No la explicación, sino la sensación, ¿no? Mira, una vez sí se sentó, yo sentí un peso que se apoyó sobre la cama, y tuve la conciencia clarísima de que había algo que se había posado, o había depositado su peso y ejercido una presión sobre el borde de la cama, y yo tuve la sensación de que había pedo, de que había caído pedo, ¿no? De que tenía que estar alerta porque, pues, no, o sea, esto que había llegado ahí, pues no venía con buenas intenciones, ¿no? Ya, entonces es eso. No creo que se llegue a una explicación, ¿no? En una noche, pero esa es la parte, esa sensación, esa es la parte que yo le estoy buscando una explicación, porque esa sensación es común. ¿Me explico? Es común, no es una... Ahora, fíjate, no siempre, muy interesante. La presencia. No, me refiero no a la presencia ya en este caso, a la sensación que te ocasiona la presencia, porque es más lógica tiene aún que tú lo digas. Claro, cuando no hay esa presencia, pues quizás también es un factor menos. Cuando se sentó, hay pedo, ¿no? Esas son tus palabras.
Y a eso voy, siempre que esta presencia está, ¿no? La sensación de las personas entrevistadas es la misma, no es una cosa agradable, no viene en buena onda, digamos, ¿no? Y aunque algunos lo llamen el demonio o el muerto, no es suficiente para mí para decir que venga en mala onda, pero ciertamente no viene en buena onda, ¿no? O sea, no te va a pedir permiso, ya no te lo pidió, ya se sentó. Ahora, una cosa interesante es, yo, por ejemplo, le di la explicación de la separación del cuerpo astral, que regrese, y sentí la presión. Yo no sentí a alguien que se sentó al costado, yo sentí a alguien que se echó encima de mí. Entonces, ahí yo puedo decir, claro, es mi cuerpo astral que está regresando. Pero si tú me cuentas que alguien se sienta a tu costado, no me vas a decir que tu cuerpo astral viene y se sienta a tu costado. ¿Qué le pasa? ¿No? En fin, sin entrar en detalle, parece que hay una presencia externa. Algunas personas dicen, por ejemplo, que es algo parecido a las adopciones, o es un extraterrestre, no importa que sea, qué nombre le pongas, por último, ¿no? Pero es alguien, es una entidad externa que aparentemente es la sensación común, que viene sin pedirte permiso, ¿no? Ahora, eso es buscarle tres pies al gato, lo podemos dejar en parálisis del sueño y simplemente pues, es una especie de parálisis momentánea y se acabó. Sí, ¿cómo saber que si alguna persona que no despertó realmente tuvo un encuentro un poquito más fuerte, ¿no? Hay gente que lo practica, digamos, lo induce para eso. Yo te estaba diciendo lo del entrenamiento, los sueños y eso, porque hay un momento en los sueños en que tú ya pierdes el miedo, entonces estás acostumbrado a no temer si caes, o básicamente a no temerle a nada, porque tú sabes que estás soñando y, en fin, no hay problema. Pero esto otro también me dio la sensación, a pesar del miedo original, ¿no? Que también lo sientes de niño cuando sueñas, de ver qué pasa más allá, o sea, qué hubiera pasado si no intento sacarlo, si no intento moverme, sino si simplemente me quedo paralizado y espero a que hable, ¿no? O le hablo, qué sé yo, interesante sería. Parece que nadie llega. No, pues sí, te digo que ¿cómo saber si el que no despertó realmente le habló? ¿No? Ahora, como dices tú, pues no se ve muy, muy amigable.